Compromiso es deuda, las deudas se cumplen. Estamos con una distinguida periodista ecuatoriana del diario Expreso, Sara Ortiz. El Ecuador, país que fue siempre país de paz, país tranquilo, país sereno, país que estaba marginado de todos los actos de violencia o de la mayoría de ellos. Ahora la situación del Ecuador es tan delicada como nos la van a expresar. Doña Sara Ortiz, del diario Expreso del Ecuador, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días también a todos, los colombianos, de la audiencia extranjera también que escucha. Gracias por esta invitación. Bueno, el narcotráfico y el crimen organizado se metieron de lleno en el Ecuador y se metieron de lleno con manifestaciones terroristas como la que hubo en Guayaquil, con 5 muertos y 17 heridos, pero eso es solamente la parte alta del iceberg. ¿Qué nos cuenta usted? ¿Cómo es que el narcotráfico se metió en el Ecuador y cuáles son sus tentáculos y cuál es el problema que se está viviendo en ese bellísimo país de Sudamérica? Sí, Fernando, buen día. Usted decía una parte en la que Ecuador era un país de paz y yo creo que esa es una historia que ahora tristemente nos toca contar como lo que fuimos. O sea, Ecuador no es más un país de paz. De hecho, todas las cifras que tienen que ver con muertes violentas muestran, por ejemplo, que Guayaquil tiene una tasa de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes. Esmeraldas, que está a frontera con Colombia, tiene una tasa de homicidios de 45 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes, que es, mucho mayor, incluso a algunos lugares de Brasil, está más o menos al nivel de El Salvador, Centroamérica, Guatemala. Y como decía usted, hay un proceso, todo lo que es evidente que serían estas expresiones de violencia como actos de terrorismo, explosiones, bombas, básicamente solamente la parte superficial. Debajo de eso hay todo un proceso de degradación en el que ha entrado el Ecuador en el tema de seguridad ya desde hace algunos años. Y tristemente hoy el narcotráfico no solamente que tiene bandas delincuenciales que están operando en el tema de los puertos para el envío de drogas, sino que también hay autoridades que son de la propia policía que están trabajando con ellos. Por ejemplo, en mayo 25, me acuerdo, el 25 de mayo pasado, el Ecuador, después de casi 5 años, casi 5 años, detuvo a uno de los cabecillas importantes de una banda organizada aquí en el Ecuador, que es básicamente, le dicen alias Leandro o Leandro Norero, y esta persona que se había encargado durante años de estar en la oscuridad y durante años igual hacer envíos de droga, y es uno de los cabecillas de las bandas más importantes porque ha financiado, según la policía, ha financiado todo el tema de la violencia en las cárceles, que es también un estallido bien grande que ha dado en el Ecuador. Pero esta persona que ha sido detenida, en el día de su detención, él está con una fiscal en su casa. Ese día de su detención se conoció que hay policías, incluso en servicio activo, que son del área de la Dirección Antinarcóticos, que han trabajado con él, que no solamente tiene eso, sino está relacionado con gente que son políticos, que son concejales, que son alcaldes. Entonces nosotros, de alguna forma estamos atravesando un camino que ya hemos visto y lo hemos visto desde lejos, que ha pasado Colombia en los años 70, en los años 80, pero nosotros estamos ahora en este proceso y a veces uno mira al vecino y se da cuenta de que básicamente estamos calcando todo, estamos pasando todas estas etapas y como ocurre ahora con estos estallidos o con estos ataques con explosivos, es que son impredecibles, ocurren en muchos lugares, no se sabe qué va a pasar. Lo único que sabemos del camino que tenemos que atravesar, tristemente está lleno de muerte y está lleno de a veces también de impunidad. Terrible me parece, pero cuénteme, obviamente todo esto tiene origen en el narcotráfico, pero Ecuador no es productor de cocaína y de marihuana, ¿o sí lo es? ¿Se trata de cocaína y marihuana que llega de Colombia y busca el Océano Pacífico por el Ecuador? ¿O el Ecuador es productor de cocaína y de marihuana, de coca y de marihuana? Ecuador no es productor. Ecuador no es productor, pero
extrañamente, digamos, o paradójicamente, Ecuador es el tercer país de mayores capturas de cocaína. O sea, que hay una cantidad enorme de cocaína circulando y hoy por hoy Ecuador tiene este tercer puesto a nivel mundial de capturas. No es porque necesariamente está relacionado con la efectividad de la policía, porque a veces yo creo que la institución sí tiene buenos elementos, pero también tiene muchos pesos que no le permiten, sino que está relacionado con un aumento de la producción de la cocaína desde Colombia. La cocaína llega o desde Colombia, sobre todo, pero también llega desde Perú. Y se almacena aquí, y básicamente aquí se hacen los envíos hacia Europa o Estados Unidos a través de los puertos, a través de un montón de playas, que también donde no hay control alguno, o donde básicamente, e incluso donde los puertos grandes, o sea, desde los ya sistemas portuarios, en donde hay demasiada corrupción. De hecho, un fenómeno que se vio previo a estos temas de bombas fue el año pasado, que muchas personas de las que estaban relacionadas con controles de antinarcóticos en puertos fueron asesinadas al estilo sicariato. Esto fue el año 2021. Y en este año estamos viendo, en cambio, un desbordamiento ya de la violencia, no solamente a estas personas, o sea, directamente vinculadas con el tema de puertos, sino ya con gente que, yo que sé, tendrá alguna otro rol, y ese rol está mucho más cercano a las poblaciones. Por eso es que hay gente que es completamente inocente a estos hechos y que termina asesinada en cruces de balas o básicamente en explosiones. Y esta droga que viene de Colombia y que se almacena acá y que se envía al extranjero, aquí también en el Ecuador, adicionalmente, se traen armas porque se ha incrementado el delito de tráfico de armas desde Colombia y también el tráfico de armas desde Perú. Y obviamente un delito que ocurre aquí en el Ecuador y que es muy apetecible Ecuador es el tema de el lavado, porque nuestro sistema nuestro sistema de moneda, bueno, es el dólar el que utilizamos, y obviamente pues las facilidades de poder lavar, incluso la falta de control a veces de las instituciones, pues permiten que sea como muy apetecible este negocio. O sea, solo por poner un ejemplo, cuando hubo la detención de este cabecilla que yo decía en mayo, dentro de su casa se encontraron $6 millones, y hace como un mes o tal vez menos, 3 semanas, ¿no? Hubo un sicariato a una persona que supuestamente estaba vinculado con compra y venta de vehículos. Ese era su RUC o su registro su registro como de actividad oficial. Pero esta persona en su casa tenía $8 millones en efectivo, y todo está relacionado con el narcotráfico. Bueno, doña Sara, también se ha discutido mucho en el Ecuador alrededor de la producción de petróleo, que es la principal riqueza del Ecuador. ¿Esto está siendo afectado también por la violencia? ¿Los tentáculos de estas bandas se extienden hasta las zonas petroleras? Más bien lo que ha afectado, y es la verdad, lo que ha afectado a la producción petrolera han sido los paros. Pero los paros que son por organizaciones que están en contra del gobierno, o por organizaciones indígenas, o también auspiciados por el partido de Rafael Correa, el correísmo. Entonces esos paros ha sido realmente lo que ha frenado, por ejemplo, o ha detenido la producción petrolera durante un mes, que han sido billones de pérdidas, pero hasta donde yo sé no hay ninguna evidencia de decir que es el narcotráfico el que ha paralizado, por ejemplo, un pozo petrolero, o que por alguna razón esta producción no se ha podido dar, porque, como yo digo, no hay tanto, la actividad, sobre todo el narcotráfico, está muy, muy enfocada en la costa, donde están las zonas de acopio, las zonas de envío, el tema de la sierra. Hay muchas ciudades como en Quito, pero en la sierra, por ejemplo, es evidente el lavado de dinero. Y en la parte del oriente, si bien también es una zona donde no hay poca población, hay muchas zonas que son, como digamos, sin ninguna infraestructura, podrían ser propicios para esconder, pero no se ha dado eso, sino que más todo la carga tiene que irse hacia la costa. Lo que ha ocurrido en los últimos semanas, se puede decir, ha sido que, por ejemplo, se han encontrado también estos campamentos que ponen igual grupos armados colombianos que se cruzan las fronteras de Ecuador y que básicamente lo utilizan para una zona de descanso. Ha habido eso, y los 2 últimos días, o sea, ayer y anteayer, hubo enfrentamientos entre los militares y grupos colombianos armados que también operan en la frontera. Eso le iba a preguntar, porque
La droga viene de Colombia, se va a las playas ecuatorianas a buscar una salida para los mercados del mundo. Ese tránsito y ese delito lo cometen bandas ecuatorianas o bandas colombianas o bandas mexicanas que se hayan instalado en el Ecuador para ejercer estos actos de violencia. Según los reportes de inteligencia que hay, pues son los tres. O sea, son bandas integradas por colombianos, mexicanos y por ecuatorianos. El tema el rol de los ecuatorianos tiene que ver con la logística, pero básicamente los dueños de la droga o con quien ellos operan suelen ser colombianos o son directamente carteles mexicanos. Por eso es que aquí entran avionetas y las avionetas tienen matrículas mexicanas o la droga llega desde México cuando es por aire, pero el Ecuador, o sea, las bandas de aquí, las que están en control, básicamente son ecuatorianas. Cuéntanos, doña Sara, esto se ha expresado también en un mayor consumo de alucinógenos por parte de la juventud y del pueblo ecuatoriano. La cocaína y la marihuana se han metido en el uso común de la gente del Ecuador con todas las consecuencias que eso supone. Hay un incremento también, obviamente, que está relacionado con el incremento de producción de drogas desde Colombia, el aumento de incautaciones de droga en Ecuador, el aumento de envíos de droga al extranjero y el aumento del consumo interno de la droga que se queda. Pero no hay una estadística tan fiable porque básicamente estos reportes de aumento son de la policía. La última encuesta que hizo el gobierno sobre consumo de droga es del 2014 y desde ahí no se ha actualizado. Entonces esta encuesta ya en el 2014 hablaba de que la primera vez que una persona consumía droga era a los 12 años y medio y ahora creen que es mucho menor, pero es porque básicamente en los últimos años lo que hay es esa facilidad de droga circulando por muchos barrios y porque también está relacionado con el tema de la pérdida de empleo, la crisis económica, el coronavirus, todo el tiempo en el que la gente se mantuvo, digamos, en sus casas. Y cuando hubo todo este proceso y se destruyó, por ejemplo, parte del mercado, parte del consumo, mucha gente quedó sin trabajo. Y esa gente que está sin trabajo también está formando parte de estas organizaciones como uno de los últimos eslabones. Por ejemplo, yo que sé, encargándose un poco de la seguridad o la venta de menudeo. Pero esta gente, por eso es que también aquí en el Ecuador los delitos por los que más, el primer delito por el que están detenidas de la población penitenciaria, el primer delito es del narcotráfico, de la población penitenciaria femenina. El primer delito es el narcotráfico, el tráfico de drogas. Entonces, es una cantidad enorme todos los años que ingresan miles de personas a la cárcel por narcotráfico y eso no es imparable, porque está relacionado con también una actividad que al final del día estas personas que no tienen trabajo, que están, digamos, en una situación extremadamente compleja, sin ningún recurso y necesitan empleo, pues al final del día ellos están integrando estas últimas cadenas que tienen que ver con el consumo en los barrios, la venta. Y cuéntenos, doña Sara, para terminar, si la prensa puede decir estas cosas con toda libertad y si el ciudadano ecuatoriano está enterado de lo que está sucediendo al interior del país con el tráfico de las drogas y con el tráfico de armas. Yo creo que la gente está un poco más enterado de lo que ocurre a nivel de su seguridad. O sea, la gente sabe que hay muchos lugares donde se siente la inseguridad. A veces creo que la percepción es mayor dependiendo de las ciudades, porque Quito en medio de todo esto, por ejemplo, yo puedo decir que Quito todavía es una ciudad tranquila y muy, muy a diferencia de Guayaquil, Quito recién tiene una... Pero más que eso, no lo sabe, obviamente lo sabe por la prensa, también lo sabe por su propia experiencia, porque han sido víctimas, yo que sé, de robos, porque han visto temas de sicariato, pero así es verdad que hay una cosa que está ocurriendo y es que a muchos periodistas, por ejemplo, nos falta entender qué es lo que ha pasado en otros países. Yo pongo como ejemplo Colombia porque es un país vecino, porque son cercanos, porque de alguna forma hemos estado relacionados incluso en el 2018 con este secuestro que hubo al grupo de periodistas del comercio, que obviamente pues nosotros por fin los ecuatorianos experimentamos que es de este tipo de matar a
periodistas, pero del 2018 acá, y solo en este año, han matado a 10 periodistas de Manabí, que es la zona costera y que es una zona que tiene mucho control del narcotráfico. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos visto que este tipo de cosas están pasando. Yo hablo con compañeras y colegas de Esmeraldas y sobre todo de Manabí, y ellos no hablan. Hay cosas que ellos no informan, prefieren no informar. Entonces, por ejemplo, ha habido casos que ocurren en la costa, que digamos la prensa local tendría que hablar, pero no lo hacen ellos, sino lo estamos haciendo, por ejemplo, desde otras ciudades. Lo hacemos desde Quito, lo hacemos desde Azuayo, desde Cuenca, desde la zona de la sierra, porque de alguna forma desde acá tenemos un poco más de garantías de que a esas personas que están localmente, que les pueden ubicar, no les puedan hacer nada. Entonces sí es una preocupación, pero al mismo tiempo yo lo que creo, y ya como crítica a nuestro propio grupo o gremio, es que lo que nos falta a nosotros es conocer cuáles han sido los procesos de violencia, cuál es la historia que ha atravesado Colombia y básicamente qué es lo que tenemos que hacer. Porque yo sé por historia o porque he leído que hubo atentados a periodistas, que hubo atentados a periódicos, que hubo muertes, o sea, que hubo bombas en un avión, en el aire, ese tipo de cosas a veces desconocemos acá. Y entonces no sabemos a qué nos enfrentamos. Bueno, pero yo tengo que destacar que 3 muertos por 100.000 habitantes en la ciudad de Quito la ubica entre los lugares más pacíficos y tranquilos del mundo. Esta es una estadística para los países. O sea, es alentador. Pero claro. 3 por 100.000 habitantes, apenas en los países nórdicos o en los países más desarrollados de Europa. En los Estados Unidos la tasa es muy superior, y ni hablar pues de lo que pasa en el resto de Sudamérica. Quito, la desgracia es la costa, la desgracia está en Guayaquil, en Manabí, en todos esos lugares cercanos a la costa que sirven de lugar de tráfico para la droga que viene de Colombia. Doña Sara Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos a conocer lo que está pasando en ese bellísimo país que no merece la suerte de ser un país de tránsito para droga que se produzca en ninguna parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable también por la invitación. Hasta luego. Sara Ortiz, periodista ecuatoriana del diario Expreso, estaba con nosotros. Queridos amigos, la costa ecuatoriana está tomada. La sierra es un lugar feliz. 3 homicidios por 100.000 habitantes es una cifra que se compara ventajosamente con lo que ocurre en cualquier lugar del mundo desarrollado. Sara Ortiz, periodista ecuatoriano del diario Expreso, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Radio Red de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970M en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y